Este día quise hacer un paréntesis en la serie que estamos tocando, ¿verdad? Que empezamos debido a la celebración que hoy en muchos lugares y sobre todo en toda la cristiandad se conmemora, que es la resurrección de Jesús. Creo que todos nosotros cada año estamos conscientes, testigos de eso, de esta fecha, aunque cambien los días en el calendario, pero tanto el Domingo de Ramos como la Semana Mayor y el Domingo de Resurrección son referidos en todo el mundo cristiano, sin lugar a dudas. Todos lo celebran de diferentes formas. Hay cristianos que lo celebran estando a las 6 de la mañana, este día, el de Resurrección, en el templo. Otros lo celebran de vacaciones, otros evangelizando. Hay diferentes maneras de vivir esta fecha, y la fecha no es tan importante como el hecho que conlleva, y más aún la importancia de revisar esta realidad acerca del tema de la resurrección. La iglesia existe porque Jesús resucitó. La iglesia se ha mantenido a lo largo de los años porque el mensaje de la resurrección se abrazó por los primeros creyentes, y aunque todas las generaciones venideras no vimos a Jesús, esa convicción que quedó en la iglesia se ha extendido, y hasta el día de hoy, por el testimonio del Espíritu de Dios y también por el testimonio de las personas que comparten su fe en Jesús, hay personas que van acercándose más al Señor. La iglesia entonces surge a través de el hecho de la resurrección. Si no hubiera Cristo resucitado, les aseguro que no habría iglesia, todo se hubiera disipado, se hubiera diluido, pero la resurrección nos hace estar acá. La iglesia se congregaba, se dice, ¿verdad? La Biblia lo dice, pero se cree que se reunía el primer día de la semana como una forma de conmemoración de la resurrección de Jesús. Así que de hecho el simple hecho de asistir a la iglesia en domingo nos debería, para la iglesia al principio era muy conectado con eso, para nosotros a veces no. Para nosotros ir a la iglesia es un buen hábito, es hacer comunidad, estar con las personas, escuchar un mensaje que nos haga pensar, recapacitar, actuar. Pero no se nos debe olvidar que la iglesia se reunía el primer día de la semana porque celebraba, conmemoraba y testificaba que Jesucristo había resucitado. Eso es lo que hacía la iglesia. ¿Algunos de ustedes creen que Jesús resucitó? Ok. Ahora, entonces, debido a este tema, estoy compartiendo algunos pensamientos acerca de la resurrección, y al final vamos a tomar la cena, la Santa Cena, como se le conoce. Así no se le llamó, era la Pascua para Jesús, era el momento que los judíos celebran o celebraban, y Jesús estaba con sus amigos, con sus íntimos, ¿verdad? Teniendo tiempo con ellos, e inclusive les dijo: cuánto he deseado tener este momento con ustedes. Y Jesús pasó el tiempo con ellos, esa última cena, y después les dijo: esto no lo volveré a hacer hasta que regrese, hasta que todo sea renovado, ¿verdad? Y es parte de la esperanza que la iglesia ha tenido por siglos y por años. Entonces déjenme compartirles hoy algo basándome en una porción de la Escritura, y a este pensamiento o a este mensaje le he llamado: cuando la duda nos visita. Porque todos los que estamos aquí tenemos dudas en la vida. Algunas de esas dudas buenas que te hacen investigar, que te ayudan a preguntar una dirección, un dato, una fecha, algo que aprender. No me refiero a esas dudas que son constructivas. Me refiero a las dudas que de pronto comienzan a generar estragos negativos, como Pedro, que caminaba sobre el agua, y cuando dudó, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió. Es decir, se detuvo lo que estaba haciendo y comenzó a sentir la desesperación de aquel contexto. Es decir, la duda lo llevó de un hecho, fíjense qué interesante, de un hecho sobrenatural a un momento de desesperación. ¿No te ha pasado que cantas a Dios y que te sientes muy alegre, muy profundizado en lo que dices,
y de pronto algo sucede que sientes que te hundes y se generan dudas en tu vida, a tu alrededor, en tu mente. Bueno, a Pedro le pasó. Vemos a otros personajes como los 10 espías de los 12 que fueron, que dudaron acerca de si esa tierra les correspondía a ellos, y ellos decían: no es para nosotros. Aunque el Señor había dicho que esa era su tierra, ellos dijeron: no es para nosotros. Así que la duda nos puede llevar a rechazar lo que Dios tiene para nosotros, a rechazar, número uno, pero también nos puede llevar a sobredimensionar. Sobredimensionar, y cuando digo sobredimensionar, es pensar que la grandeza de las circunstancias pueden ser más grandes que la grandeza de Dios. He compartido en diferentes ocasiones y he dicho lo que voy a decir, y es que el reino de Dios no pelea contra el reino de las tinieblas, gobierna sobre el reino de las tinieblas. Pero muchos cristianos creen, ¿verdad?, que el pecado es tan malo que se puede devorar su santidad, porque tienen la idea de que el pecado combate contra la santidad en igualdad de fuerzas, y dejan de pensar que el poder de la santificación, de la obra del Espíritu Santo, es más débil o es igual que el poder del pecado, cuando Cristo vino a vencerlo. Y entonces la gente, como los 10 espías, cuando dudan, pueden sobredimensionar, ¿verdad? Y si acaso truena un mueble en su casa, llaman a todo el equipo de intercesión para que echen fuera el espíritu de tronido de muebles que los está espantando, porque piensan que, de verdad, déjenme decir algo con mucho respeto. Cuando alguien tiene un problema, ¿verdad?, y una opresión, tal vez una angustia, y comenzamos a darle tanto lugar al diablo y a decir: tiene un espíritu, tiene un demonio. Claro que sí hay esas cosas, no estoy diciendo que no, lo he visto, el Señor me ha permitido participar en esos momentos, pero a veces veo que sobredimensionamos por la duda. La duda que Jesús dijo, no yo, Jesús dijo a los discípulos: vayan y sobre toda fuerza del enemigo les daré autoridad. Pero la iglesia a veces duda, ¿verdad? Y pensamos que mientras más seamos o mientras más montón le echemos, entonces el demonio tiene que detenerse. Pero no es así, porque ahí sobredimensionamos. No es por cuántos nos juntamos, es por el nombre que es sobre todo nombre, que los demonios tienen que obedecer cuando tenemos autoridad en Cristo Jesús. Entonces la duda que hace, nos hace sobredimensionar. La duda también nos paraliza, como Israel en el campamento con Saúl, cuando sale el gigante y los reta por bastantes días y nadie se atreve a pelear. ¿Por qué? Porque dudaban si podían ganarle. Claro, o sea, si te ponen a ti o a mí un gigante y me dicen pelea contra él, dudaría y diría: ¿y si no le gano? Porque está muy grande, porque de un golpe me mata, pero David llega sin esa duda y viene viendo a Dios como el campeón, como el grande, y él asume. Pero mientras él llegó, Israel estaba paralizado. La duda tiene efectos negativos en nuestras vidas, y ¿saben qué? Todos nosotros pasamos por dudas. No sé tú, pero todos pasamos por dudas. Y los discípulos pasaron por dudas en el tiempo de la resurrección. Y lo que quiero hoy dejar en tu corazón es que cuando Jesús resucitó, la vida de la resurrección, entre otras tantas cosas, la resurrección fue para remover toda duda. No que no hubiera, sino removerla. No es que no vas a tener dudas, las vas a enfrentar, las voy a enfrentar, pero la vida de Jesús, esta vida que no es cualquier vida, no es volver a vivir, lo explicaba en la primera reunión, es tener otra clase de vida. Esa vida que tenemos en Dios va a ir en contra de las dudas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando tal vez en este día, porque todos tenemos historias diferentes. Entonces vamos a leer algunos pasajes, 2 pasajes, y luego vamos a pensar un poquito en 3 o 4 cosas
que los discípulos pudieron haberse planteado. Por favor, vamos a hacer un ejercicio, vamos a irnos a ese tiempo donde Jesús, imagínate que tú estabas en el momento de Cristo en la tierra, imagínate que eras parte de los 12 y que de pronto han capturado a tu maestro. Y aunque él te había avisado, imagínate lo que pudiste comenzar a sentir. Y de ahí vamos a hacernos tres propuestas. Vamos a leer, acompáñame primero a Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Fíjense qué interesante. Los discípulos se fueron. Dice, y cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Pero qué dice después? Pero algunos, ¿está en la pantalla o no? Bueno, entonces yo se los leo. Pero algunos dudaban. Mateo 28, 16. Dice, lo voy a volver a leer. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Versículo 17. Pero algunos dudaban. Noten por favor lo que dice. Fueron a donde Jesús les dijo, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Muy interesante eso, porque nos habla de que podemos estar, podemos ir, podemos adorar, pero enfrentar dudas en el corazón. Y luego dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien cree eso? Dígale a alguien, Dios está contigo. Dígaselo, por favor. Dígale a otra persona, Dios está contigo también. Es que sabe que estas frases las oímos, las decimos, pero a veces, no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado que le pierdes el sentido a las cosas y se vuelven un cliché, como algunos dicen, se vuelven unas frases repetidas, a veces hasta unas muletillas, que es una manera de saludar. Hola, Dios te bendiga, pero perdemos la esencia. Y cuando hablamos de que Dios está con nosotros, estamos hablando de su fidelidad, estamos hablando de su realidad, estamos hablando de que Él es quien cumple sus promesas. Estamos hablando de que Él nos ha tomado y se ha comprometido. Estamos hablando de su compromiso, pero también estamos hablando de su pacto cuando solo decimos Dios está con nosotros. Y fíjense que Jesús se muestra a los discípulos, seguro estoy que sabía que algunos dudaban y sabía que tenía que remover esa duda. Tenía que ir con ellos porque sabían que después de la muerte ellos estaban resolviendo dudas, algunas dudas que ahorita voy insisto, a plantearles. Pero Jesús sabía que si esas dudas estaban ahí, ellos no iban a seguir adelante con el plan divino. Ellos no iban a predicar el mensaje del evangelio, ellos no iban a enseñar a otros, porque podían pensar que todo sería en vano. Y Jesús viene, ¿verdad? Y se aparece a ellos. Ahora mira lo que dice Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 11. Dice, el primer día de la semana, por la mañana, es decir, un domingo, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él. ¿A quién se lo dijo? A los que habían estado con él, los cuales estaban tristes, llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, ¿qué dice después? No le creyeron. ¿Está la pantalla o no? Con razón no. Dije, ¿y ahora qué pasó? Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, dice después, no le creyeron. Híjoles, qué fuerte, ¿no? Es cierto.
porque estuvieron con Él, caminaron con Él, vieron sus milagros. Les viene a decir que ya se cumplió lo que Él dijo. Y dice aquí, y no creyeron. Y eso, si tú lo piensas, en toda situación golpea muy fuerte. Si tú no crees que tu jefe es buen jefe, vas a querer dejar el trabajo. Si tú empiezas a dudar que tienes posibilidades de crecimiento, vas a querer cambiar de ambientes. Y eso no tiene nada de malo. El problema es que la duda sea la que te mueva. Si tú crees que tu matrimonio no vale la pena, vas a comenzar a pensar qué es lo que sigue, que acaso fue de Dios, no es de Dios, está bien, me quedo, me voy, ¿verdad? Catafixio, ¿qué hago con este asunto? El que entendió, entendió. Y las dudas comienzan a movernos. Bueno, ahora sí, situémonos en aquella mañana de sábado, ni siquiera de viernes. Jesús el viernes ha sido tomado, ha sido crucificado y sus discípulos lo ven morir. Por favor, ponte en ese momento. Tú estás en ese grupo. ¿Qué estás sintiendo en ese momento? El maestro, el que le daba sentido a las cosas, el que nos decía dónde ir, el que nos decía yo estoy con ustedes, el que les decía les doy autoridad y veían que algo pasaba, ahora ya no está. Ahora está muerto. Y lo que queda es abrazarse de la esperanza de lo que Él dijo, que se iba a levantar de los muertos. Pero mientras tanto comienzan a surgir dudas. ¿Qué harías tú si sabes que Jesús fue apresado y que el imperio está en contra de aquellos que seguían a Jesús? ¿Te harías preguntas como, ¿me quedo aquí o me voy con la tía a Guadalajara? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí o comienzo a parecer a otros como no el grupo de Jesús, sino a comportarme de otra manera para que no vayan a pensar como le pasó a Pedro, que le dijeron, tú hasta hablas como uno de ellos? ¿Y qué hizo Pedro por el miedo y por la duda que estaba viviendo? Comenzó a maldecir para decir, no, yo no soy de ellos. Ellos comienzan a tener diferentes dudas, si quedarse, si iba a resucitar, si se iba a levantar, qué sería de ellos, si esperar la promesa que les había dicho, no se vayan de Jerusalén, donde estaba todo el foco de la persecución. Y ellos tenían algunas dudas. Déjame hablarte de 3 dudas solamente. La primera, el maestro ha muerto, ya no está. Como aquellos momentos cuando ya no lo sientes. ¿Te ha pasado que no sientes a Dios? Que de repente dices, Señor, oro y no veo respuesta. Te pido, no sé si te ha pasado que dices, oro y ya no siento nada. Y los discípulos están en ese escenario. Y creo que viene una primera pregunta o una duda. Y creo que la duda podría ser aclarada con esta pregunta. ¿Esto es todo? ¿Hasta aquí se acabó todo? Si yo estuviera en aquel momento me haría esa pregunta. Porque para nosotros de pronto es claro, yo sé que es natural y es muy fácil decir en todo tiempo te alabaré, pero cuando las cosas están difíciles, ahí es donde tendríamos que alabar a Dios. Y a veces ahí es donde llegan las dudas. No estoy diciendo que sea el pan nuestro, las dudas, pero digo que atravesamos por ahí y el Señor nos entiende. ¿Y saben qué hizo con la resurrección? Empujar esas dudas. Es decir, ¿has pensado en aquella persona que hoy en este día se está preguntando si es todo en su vida? Si vale la pena seguir viviendo, si vale la pena seguir luchando por su matrimonio, si vale la pena seguir en la vida cristiana. Hay algunos que inclusive se preguntan si es todo lo que tenían que vivir en su congregación o es tiempo de emigrar, porque la duda los empieza a visitar. Y cuando la duda te visita y cuando te hace pensar, bueno, aquí ya es todo, hay una gran diferencia cuando Dios te habla y te dice lo que tenías que hacer aquí ya lo hiciste, hay que hacer otra cosa. Pero cuando viene de la duda,
la duda empezó a mover a los discípulos. 500 despidieron a Jesús y solo 120 lo esperaron en aquel aposento. Ya había unos 380 que se habían ido, porque la duda estaba comenzando a tener efectos en las personas. Así que la primera duda, esto es todo. Y lo que quiero decirte es, cuando sientas en tu vida que no hay más, cuando crees que todo lo que hiciste hasta ahí va a llegar. Yo me acuerdo de las primeras veces que yo decía, ¿y así va a quedar todo? Fue cuando falleció, les he platicado esa historia y la haré muy breve. Cuando falleció mi sobrino, el primogénito de mi hermano mayor, oramos por él, le pedimos a Dios, eran estériles, Dios hace un milagro, ella queda embarazada, nace mi sobrino y muere cuando nace. Y uno dice, ¿eso es todo? ¿Para qué esto, Señor? Y tu corazón se duele. Yo recuerdo que mi corazón se dolió y yo le decía a Dios lo que tú y yo le hemos dicho, no entiendo para qué es esto. Pero no era todo, había una vida de Dios detrás de eso que no podíamos entender. Había algo que Dios quería seguramente enseñarnos. No estoy diciendo que para eso pasó, pero en medio de lo que pasó, creo que Dios quería enseñarnos diferentes cosas en nuestras vidas. En mi vida, por ejemplo, era si cuando Dios dice no, lo voy a seguir igual. Porque cuando me dice sí, lo quiero seguir, pero y cuando me diga no, ¿qué voy a hacer? Y yo tenía que aprender que en Dios hay sí, pero también hay no. Y cuando Dios dice no, uno tiene que aprender a decir, no importa que dijiste no, creo que tu no es bueno, creo que eres sabio, creo que conoces mi corazón, que eres perfecto, Señor, y aunque escuché un no a lo que sea, yo voy a seguir, no voy a dudar de que estés conmigo, no voy a dudar de que eres fiel, no voy a dudar de que sigues a mi lado, no voy a dudar de que hay vida por delante todavía, Señor. Así que número uno, ellos se pudieron haber preguntado, ¿esto es todo? ¿Aquí se acabó? Te vuelvo a decir, ponte en el lugar de ellos. Pasó el viernes, ahora amanece el sábado y Él ya no está. Jesús ya no está. ¿Has sentido la separación de un ser querido que un día ya no está y sientes su hueco? Imagínate el Maestro, a Jesús, al que les ha enseñado y les ha hecho ver grandes cosas, ahora ya no está. Y ellos se preguntan si es todo. Y el poder de la resurrección es para decirnos, mientras tengas vida, no es todo. Así se haya acabado tu trabajo, no es todo, yo estoy contigo. Así se haya acabado tu matrimonio, no es todo, hay vida detrás de eso. Así se haya acabado tu relación, no es todo, hay vida. Así se haya acabado tu buena salud, no es todo, hay más delante de ti. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Más de una vez nos preguntaremos eso en nuestra vida. ¿Es todo, Señor? ¿Hasta aquí? ¿Así va a ser? La segunda pregunta, es muy interesante. Y la segunda es, ¿y ahora qué le da sentido? Porque Jesús era el que le daba sentido. Y el que le daba sentido a las reuniones, el que le daba sentido a las pláticas, el que le daba sentido a las experiencias, era Jesús. Y ahora Jesús ya no está. Está en el periodo de resucitar, ¿verdad? Al menos estoy pensando qué habría pasado el sábado, que la Biblia no dice mucho acerca del sábado. Pero ahora ellos se están preguntando, ¿y si ya no está Él, qué le da sentido a todo lo que hemos vivido? No sé si te ha pasado, pero sin querer queriendo, queridos, a veces hay situaciones en nuestra vida, con contextos, con personas. No estoy diciendo que Dios lo haga, por favor, mucho ojo. No estoy diciendo que Dios haga eso, porque a veces hay personas que se alejan de nosotros. A veces habemos personas de las que nosotros nos alejamos. A veces hay contextos de los cuales salimos. No digo que Dios lo haga. Lo que estoy diciendo es que Dios usa esos contextos para que nos hagamos una pregunta. Y la pregunta es, ¿tiene sentido? Y ante la muerte de Jesús, ellos se están preguntando, ¿y ahora qué le da sentido a nuestra espera? ¿Qué le da sentido a lo que vivimos? Y muchas veces
no sé si te ha pasado, pero en la vida y en la vida cristiana ponemos nuestro sentido en otras cosas que no son el Señor. Ponemos nuestro sentido en el amigo de la iglesia o en el compadre de aquellos años. Y están bien los amigos y los compadres, ten los que quieras. Digo, ya no bautizamos niños, ¿verdad? Pero tienes tus compadres, ten tus compadres. Pero el asunto es que ellos no le dan sentido. Jesús es el que le da sentido. Yo le digo a la gente que sirve en la iglesia, tu servicio no le da sentido, ¿verdad?, a la iglesia. Es Jesús en tu vida el que le da sentido a la iglesia. Si Jesús no es el sentido, entonces las dudas te van a empezar a embargar. ¿Qué sentido tiene estar? ¿Qué sentido tiene hacer? ¿Qué sentido tiene colaborar? ¿Qué sentido tiene? Porque Él ya no está, porque el hombre no es como yo espero, porque la gente me falla, porque no pasa lo que quisiera que pasara. Pero cuando Jesús es el centro del sentido, encontramos que servimos no por lo que pasa en nuestro alrededor, sino porque nuestra experiencia personal con el resucitado, con Jesús, nos hace saber que tiene sentido y vale la pena vivir para Jesús. Y en algún momento de tu vida vas a enfrentar esa pregunta: ¿tiene sentido? Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, queridos. Yo llegué en febrero, enero, finales de enero de aquel año 2005. 18 años ya tenemos aquí. Y pasaba el primer mes y seguíamos los mismos 8. Segundo mes, los mismos 8. Tercer mes, los mismos 8. Cuarto mes, teníamos un avivamiento, llegaba una visita y éramos 9. Y luego siguiente mes, luego venían vacaciones, estábamos mi esposa, Fausto, Arminda. El primer culto de matrimonios estábamos mi esposa y yo, Fausto y Arminda. Ese era nuestro primer culto de matrimonios. No te animas, la verdad, con una reunión así. Tú dices, entonces hubiéramos ido a tomar un café a mi casa, no en la iglesia o en el templo. No te animas, la mera verdad. Pasaron 9 meses por ahí y uno empieza a preguntarse: Señor, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Va a pasar algo aquí que tú quieras hacer? ¿Va a darse a luz una nueva iglesia que va a hacer tu voluntad y tu propósito dentro de tu cuerpo en esta zona? Y te empiezas a preguntar si el sentido lo da el número de personas que llegan, si el sentido lo da el número de gente que responde a una invitación, si el sentido lo da la cantidad de personas, o el sentido lo da Jesús, que te dice: quiero que esto hagas. No importa que sean pocos, no importa que no vengan, no importa que no haya, quiero que lo hagas para que comiences a establecer un trabajo. Y al paso del tiempo te das cuenta que si no se perdió el sentido, no por causa de los demás, sino por causa de Jesús, el fruto de la semilla que se sembró comienza a verse con el paso. ¿Tú eres parte de eso? Tú eres parte de preguntarse en algún momento uno: ¿tiene sentido seguir haciendo esto? ¿Ustedes creen que los pastores no nos preguntamos cosas? Claro que nos preguntamos. Señor, ¿tiene sentido que hagamos esto? Imagínate que haces una fiesta y invitas a todos y llego yo. ¿Volverías a hacer una fiesta? Díganme, ¿sí o no? Sean honestos, ¿volverías a invitarnos otra vez? Qué valiente. Yo no. Yo diría: me dejaron plantados. Todos me dijeron que sí y nada más llegué yo. La siguiente la piensas, porque dices: ¿qué sentido tiene si lo hago, los invito, pero no vienen? ¿No es cierto? No estoy hablando de ese pensamiento mío, estoy hablando de que las cosas, si no ponemos el sentido en Jesús, las cosas te van a desconectar del sentido. Y Jesús, con su vida, quiere que sea Él el que nos dé sentido. Le dé sentido a tu matrimonio, le dé sentido a tu relación de padre e hijo, le dé sentido a tu profesión. Jesús, el centro de toda nuestra vida. La tercera pregunta o duda:
Y con esta voy a cerrar. Ay, esta está buena. La dije hace rato. Vuelve a imaginarte que tú eres de los 12. Ya no está el maestro. La persecución está fuerte. Están buscando a los que andaban con Jesús. Yo creo que vendría una duda. No sé tú, pero la duda sería: ¿me voy o me quedo? Esa pregunta también es muy buena, ¿sabes? En la vida vas a tomar decisiones de irte o de quedarte, en una relación, en un lugar, en un trabajo, en una casa. Vas a tomar esas decisiones. Pero en lo que concierne a la palabra de Dios, a las promesas de Dios en nuestra vida, a veces vas a enfrentar dudas. Yo recuerdo, por ejemplo, a diferentes personas, pero un hombre que vino conmigo y me dijo: oiga, pastor, yo tengo un problema muy serio, porque pues yo ofrendo y ofrendo, pero no me va bien. Entonces yo ya estoy pensando si vale la pena ofrendar o diezmar, porque pues me dicen que si yo diezmo, el Señor, digo, también hay que saber qué le dicen luego a la gente, ¿no? Pero él decía: es que a mí me dijeron que si yo pongo 1,000, el Señor me regresa a 10,000, y pues yo puse 1,000 y no tengo nada. Me acuerdo una vez de un hombre en una actividad donde un amigo mío hizo un llamado y dijo: por favor, quiero invitarles a recoger una ofrenda, ¿verdad?, de amor, vamos a recogerla. Y pasaron las personas, depositaron en los cestos la ofrenda. Y luego este pastor dijo: ahora quiero pedirle a los que tengan una necesidad que vengan y tomen de la ofrenda. Pues empezaron a pasar. Al principio no, ya sabes, no pasas pero nada más pasó uno y se jaló la hebra y empezaron a venir. Sí, con que empiece uno. Y entonces pasó un hombre y al final esperó al pastor y le dijo: oiga, yo quiero hablar con usted. Yo puse 500 pesos y nada más alcancé 50. Yo me preguntaría: ¿me quedo o me voy? ¿Sigo creyendo lo que Dios dice en su palabra, aunque no lo vea, o me muevo de aquí? Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, con esto cerraré, que pasaban los meses y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y yo le dije a Dios: Señor, si yo me equivoqué, porque yo dudé de que Dios, yo decía, Dios me habló que fuera. Y ahora dudé y dije: Señor, si yo me equivoqué, te pido perdón. Lo reconozco, pero conéctame con tu voluntad. Y Dios me habló a mi corazón y me dijo: lo que yo te dije es verdad. Espera, sé paciente. Habíamos trabajado 9 meses o 10, y al 10º mes empezó a llegar gente, familias empezaron a llegar, y de ser 8 pasamos a ser 70. Yo me sentía con el corazón enorme, decía: uy, 70, ya somos como los 70 discípulos que Jesús envió. Yo me sentía soñado ya con 70 personas. El lugarcito donde estábamos se llenaba. Era muy diferente llegar a la reunión el domingo y que estaba lleno, a llegar los domingos y ser poquitos, porque nos podíamos ir al parque a comer un tamal y a estar ahí juntos, pero valía la pena. Y yo me hice la pregunta 1 o 2 veces: ¿me quedo o me voy? Sabes, en la vida vas a resolver esas preguntas. Tal vez hoy estás en esa pregunta. En alguna parte de tu vida tal vez te estás preguntando: ¿sigo en esto o no sigo? Pero no en un planteamiento sano, sino en el que te estoy diciendo, en una duda que te hace vacilar. La duda debilita, la duda estanca, la duda te excluye, no te deja tomar lo que Dios tiene para ti. Yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera creído que no valía la pena seguir? Porque además tenía el ofrecimiento del pastor y me dijo: si en un año la iglesia no se da, se regresa al distrito y seguimos trabajando. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho: 10 meses y la iglesia no crece? Creo que me tengo que ir de aquí. Pero le doy gracias a Dios que en su misericordia me habló, me aferré, y los siguientes 3 meses
la iglesia creció lo que no había crecido en los 10 meses anteriores. Lo que te estoy diciendo es que los discípulos seguros hicieron la pregunta: ¿nos quedamos o nos vamos? Lo cual significaba: ¿guardamos su palabra o la soltamos? Tú en tu vida y yo en la mía vamos a tener diferentes momentos donde la pregunta o la duda va a ser: ¿tomo su palabra o suelto su palabra? ¿Y sabes qué es lo que impulsa la certeza? La experiencia con Jesús. No el histórico, Jesús el vivo, Jesús el resucitado, con el que tú tienes una experiencia personal con Él. No tu papá, no tu esposa, no tu mamá, sino tú tienes una experiencia con Él. Y lo mejor que la resurrección en este contexto nos puede dejar como un aprendizaje es que cuando enfrentamos dudas, la vida de Jesús es la que nos va a empujar a remover las dudas en nuestra vida, porque todos las tendremos, y a seguir adelante en la vida que Dios tiene para nosotros. No sé si lo crees, pero yo le pido a Dios que lo creas, porque la duda en un sentido negativo nos juega malas pasadas, malas cosas, te los aseguro. Y a veces dudas que te sacuden. Y hoy quiero yo orar con este acto de la cena, y para eso quiero pedirle a los anfitriones que repartan el pan y el jugo de uva. Van a pasar, por favor, toma tu vasito con tu pan y tu jugo de uva. Todos pueden participar, pero yo vengo por primera vez.